Pues buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con nuestra tercera clase de Dios y las finanzas. Hoy vamos a ver la segunda parte de la mayordomía. Y como veíamos la semana pasada, que era un mayordomo. Un mayordomo es aquel siervo o sirviente de mayor rango que está a cargo de una casa. ¿Sí? La siguiente, por favor. Investigando y estudiando para esta clase, estaba checando que el significado en latín de mayordomo se divide en dos palabras, mayor y domo. Mayor significa superior o principal y domo casa. El mayordomo es aquella persona que pone un dueño, un patrón, para que cuide sus posesiones, sus propiedades, su dinero, su personal, y que administre. Ese es el propósito del mayordomo. Ese es su propósito. Para eso está hecho y para eso tiene ese cargo, para administrar correctamente lo que su dueño le ha confiado. ¿Sí? Veíamos la clase pasada que pues Dios a nosotros nos ha hecho mayordomos, a cada uno de nosotros somos mayordomos de sus intereses aquí en la tierra, de los dones que Él nos ha dado, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestras emociones. También somos mayordomos, tenemos que ser responsables de nuestras emociones, cómo las manejamos y cómo las expresamos también, ¿sí? El sirviente el mayordomo es el sirviente de mayor rango en una casa y es el encargado de la organización, del servicio y de la administración de los gastos. Esto también nos lleva a que debe de haber orden. Un mayordomo sabe cómo están las cosas, en qué estatus están las situaciones en las que él está a cargo y debe de llevar un orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos a tener nuestra vida en orden, a poner todos nuestros asuntos en orden para los que somos hijos de Dios. La mayordomía significa la mayordomía significa la mayordomía significa es la forma correcta de administrar las posesiones y los dones de Dios como siervos suyos. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. La siguiente, por favor. La mayordomía, no sé si recuerdan que la vez pasada cerramos diciendo que para nosotros que somos hijos de Dios, somos mayordomos, no hay opción, no es que si quieres ser mayordomo o no quieres ser mayordomo. Para nosotros es un estilo de vida, ya viene en nosotros. Al momento en que nosotros decidimos hacer a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, esa asignación se nos es dada inmediatamente. Entonces, la mayordomía es un estilo de vida de la persona que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, trabaja en equipo obedeciendo a Dios y a las autoridades delegadas por Él. Un mayordomo actúa como agente colaborador en la administración de los negocios de Dios aquí en la tierra. A nosotros se nos ha sido confiado los intereses de Dios en esta tierra. Somos colaboradores con Dios. Él nos ha confiado sus dones, sus talentos, su palabra, las finanzas. ¿Y para qué es esto? Para establecer su reino. Ese es el propósito de un mayordomo aquí en la tierra, establecer y ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo hacemos esto? A través del servicio, a través de llevando una vida íntegra, ¿sí? Dando un buen testimonio de que somos hijos de Dios, porque estamos hablando de nuestro dueño, estamos hablando de nuestro patrón, que es Jesús, mostrando esa compasión, misericordia, amando a los demás, siendo generosos en todos los sentidos, en nuestro amor, en nuestros afectos, en las finanzas. Eso es como nosotros somos colaboradores de Dios aquí en la tierra. La que sigue, por favor. Y bueno, la mayordomía, ¿cómo comenzó?
La mayordomía comenzó con Adán y Eva, ¿sí? Cuando Dios creó al mundo y que Él instituyó el matrimonio con la creación de Adán y después de Eva, ahí comenzó la mayordomía. En Génesis 1, en capítulo 1, versículo 26 al 28, dice: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Nosotros, Dios se refería a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí yo resalté varias palabras que son parte de la asignación de un mayordomo: fructificar, multiplicar, llenar, gobernar y reinar. Eso es a lo que nosotros estamos llamados como hijos de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado la capacidad de fructificar, de ser fructíferos, de multiplicarnos, de llenar, de gobernar y reinar. ¿Eso qué quiere decir? Que estemos al mando, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él nos puso como cabeza y no por cola. Y eso es parte también de ser un buen mayordomo. Cuando Dios te promueve, cuando Dios te bendice, cuando Dios te multiplica, es porque has sido fiel en lo poco y porque has dado dividendos de lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? La que sigue, por favor. A nosotros, al ser humano, se nos dio se nos dio autoridad y potestad. Dios nos ha dado esa misma potestad y la autoridad que Él tiene a través de nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Reconociendo esa autoridad sobre nosotros es cuando esa autoridad desciende sobre nuestra vida. Cuando nosotros no vivimos una vida no vivimos una vida de un nuevo nacimiento en nuestro corazón, o no vivimos en ese arrepentimiento genuino, nosotros no tenemos acceso a esa autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de sí mismo. Cuando nosotros genuinamente somos obedientes y nos humillamos delante de la autoridad del Padre, es cuando Dios fluye en nuestras vidas. Pero cuando hay rebeldía en nuestro corazón, cuando vamos en contra de lo que Dios dice, nosotros no podemos ejercer la autoridad de Dios en ningún área de nuestra vida, ¿sí? Y eso viene, esa autoridad y esa revelación viene únicamente cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Dios y cuando tomamos la decisión de cambiar. Y cuando reconocemos que lo que somos y lo que tenemos viene de Dios. Es lo que veíamos la clase pasada, los fundamentos, que todo le pertenece a Dios, todo lo que existe en esta tierra y todo viene de Dios. Amén. Veíamos en el versículo anterior, cuando Dios le crea al hombre y la mujer, que les dio la capacidad de fructificar, de crecer, de llenar, de reinar y gobernar, ¿verdad? Bueno, crecer significa esto: llevar fruto, aumentar, ser fértil, producir, multiplicar, y crecer apunta al interior de la persona, ¿sí? Ahora, multiplicar es abundancia, colmar, criar, exceder, generar ganancia, amplitud. Y la multiplicación apunta hacia el exterior. Estas dos asignaciones que tenemos los mayordomos es crecer y multiplicar, pero
es crecer primero con nosotros, crecer hacia adentro, llevar fruto, un fruto de arrepentimiento, amar, servir, dar, ¿sí? Perdonar, ser esa, les decía hace rato que también tenemos que ser mayordomos de nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué estamos permitiendo entrar a nuestro corazón? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? ¿Qué estamos abrazando en nuestra vida? Eso se refiere al crecer, y el multiplicar apunta hacia afuera, ¿sí? Hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, hacia el ministerio, hacia la iglesia, ¿sí? A estas dos cosas estamos llamados los mayordomos. Jesús pasó 30 años creciendo y multiplicándose. Estos 30 años en la preparación de su ministerio, Jesús crecía en tamaño y en sabiduría, así lo dice la palabra, ¿sí? Y crecía sirviendo, amando, sanando. El Espíritu Santo lo llevó 40 días al desierto a ser probado. Si Jesús mismo fue probado, pues ¿qué esperamos nosotros? ¿No? Entonces nosotros tenemos, como mayordomos, tenemos que dar fruto hacia adentro y hacia afuera. La que sigue, por favor. Bueno, ahora que estaba preparando la clase y en la semana estaba meditando cómo poner mis pensamientos en orden, pensé en José. José yo creo que todos estamos familiarizados con la historia de José, pero José fue un mayordomo, fue el mayordomo por excelencia. ¿Sí? Su historia es conmovedora, impactante, es retadora también, ¿sí? La historia comienza en el capítulo 37 de Génesis y termina en el capítulo 45. Es bastante amplia. Vamos a comentar como los rasgos más importantes, pero más adelante vamos a ver las cualidades del mayordomo, ¿sí? Y ahí vamos a leer específicamente algunos fragmentos de estos capítulos. Pero si más adelante en su caso ustedes pueden leerlo, les aconsejo que lo hagan con calma y que dejen que el Espíritu Santo también les muestre qué pueden ustedes encontrar ahí en ese fragmento de la palabra. A mí me gusta mucho la historia de José porque por lo que leo, por lo que entiendo, José era un hombre un muchacho cuando realmente empieza su travesía, era un muchacho de buen corazón, era un hijo amado. Jacob, su padre, lo amaba muchísimo porque lo tuvo ya cuando era mayor, pero aparte lo tuvo con Raquel, una mujer que él amaba. Entonces, pues era un hijo preciado para él y le hizo una túnica de colores. La palabra no lo dice, pero yo puedo, no sé, es algo que puedo pensar o puedo a lo mejor discernir. Esta túnica de colores, que aparte de que es un manto, yo creo que José tenía una unción de la multiforme gracia de Dios. ¿Esto qué se refiere? La gracia de Dios es tan extensa, tan vasta, y esta gracia estaba sobre José. A su corta edad, a sus 17 años, él portaba esa gracia, ese favor, ese amor, y a veces yo creo que eso incomodaba a sus hermanos, ¿sí? Cuando pues obviamente sus hermanos ven que él es el hijo preferido, le dan otro tipo de ropa, más fina, más atención, y aparte su papá expresa que lo ama, pues bueno, sus hermanos obviamente pues se incomodaban, ¿no? Entonces, bueno, José a los 17 años es cuando él comienza su travesía un poco difícil. Sus hermanos lo venden como esclavo, después lo llevan a Egipto como esclavo, después es acusado falsamente, lo meten a la cárcel y pues ahí en ese tiempo pasaron como 15 años más o menos. ¿Sí? Se leen los capítulos en media hora, una hora, pero todo esto duró casi 30 años, todo su proceso, ¿sí? Hay un proceso en el cual Dios nos mete, o tenemos que pasar por un proceso para que nuestra vida y nuestros dones,
nuestro corazón sea probado y que podamos llegar a ser esos mayordomos, que nuestro corazón pueda ser calificado para llegar a ser esos mayordomos como lo llegó a ser José. ¿Sí? José estuvo en el pozo y llegó al trono. Pero en ese lapso de tiempo, José tuvo que ser probado. ¿Por qué? Porque había injusticia, ¿sí? Él sintió el rechazo de sus hermanos, él sintió el desprecio, luego lo acusan, lo meten a la cárcel, pero en todo ese tiempo, él no estuvo solo. La gracia de Dios estaba sobre de él, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver las cualidades de un mayordomo. ¿Qué características deben de tener una persona o un hijo de Dios que quiere hacer de la mayordomía un estilo de vida? El primer punto es que es obediente. Y la verdad es que creo que a muchos nos cuesta trabajo esa palabra, la obediencia. Y es algo que hay algunos que son más mansos para obedecer, hay otros que son más rejegos para obedecer. Pero lo importante es que nuestro corazón sea obediente a Dios, ¿sí? Y cuando nosotros somos obedientes a Dios y reconocemos su autoridad y caminamos en un temor reverente a Dios, también sabemos reconocer las autoridades físicas, porque no puedes decir, ay, es que no me voy a someter a la autoridad terrenal, únicamente yo me someto a Dios, únicamente a Él le doy cuentas. Pues no, porque Dios pone las autoridades en esta tierra con un propósito. Y normalmente es para tratar con nuestro corazón, ¿sí? Si José no hubiese sido obediente desde un principio, Dios no le hubiera dado la capacidad de autoridad a la cual él llegó. Si no sabemos obedecer, no sabemos mandar. Eso es un principio de vida. Si no sabes obedecer, no sabes mandar. En Génesis 37:17 dice, cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Y José respondió, estoy listo para ir. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para obedecer lo que Dios nos dice? O para obedecer alguna instrucción de parte de nuestras autoridades terrenales. ¿Tenemos un corazón dispuesto o obedecemos así como, pues ya no tengo de otra, ¿no? O sea, nuestro corazón está pues como en conflicto, que no podemos obedecer y obedecemos, pues físicamente obedecemos, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lado, ¿no? Y eso es una obediencia a medias, porque realmente no es una obediencia completa y eso Dios pesa los corazones, ¿sí? Cuando José fue puesto en el alto rango de autoridad en Egipto, fue a causa de su sujeción a su padre, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo con Potifar, él fue un hombre sujeto. Y eso calificó su corazón para que él llegara al mando. La que sigue. La segunda, un mayordomo es fiel. En Génesis 39:7 dice, un día la mujer de Potifar comenzó a fijarse en José. Se enamoró de él y lo invitó a tener relaciones sexuales con ella. Pero José se rehusó a hacerlo y le dijo, señora, mi amo confía en mí en todo lo relacionado con su hacienda. Él me ha dado toda su autoridad. No me ha prohibido ninguna cosa. Solamente sobre usted yo no tengo ningún derecho, pues usted es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. Y bueno, a partir de ahí, su esposa se queda con el manto de José y con eso él lo acusa con Potifar y por eso lo meten a la cárcel, ¿sí? Vemos ahí que probablemente yo creo que José no era de palo, el hecho de que él estuviera ahí con ella, pues también a lo mejor le bailaron los ojos o yo no sé, logró zafarse,
y reconoció que él no tenía la autoridad sobre la esposa de su, pues de su jefe, ¿no? Del faraón y de Potifar. Y él reconoció que su amo confiaba en él y él no quería romper esa fidelidad, ¿sí? Y él lo reconoció y por eso tomó la decisión de correr. Pues a veces es necesario correr antes de romper la fidelidad con Dios y romper la fidelidad de los que nos aman y de los que confían en nosotros, ¿sí? Eso es muy importante, tener un corazón fiel, primeramente para con Dios y primeramente para los que nos aman y los que nos rodean, que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? En Primera de Corintios 4:2, en la versión Biblia nueva, creo. Nueva la Biblia, sí. Ahora bien, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Cuando en un trabajo, por ejemplo, uno empieza a hacer un poco más de lo que se nos pide, o cuando empezamos a hacer las cosas bien, a entregar en tiempo, en forma, los jefes se dan cuenta quién trabaja con una actitud correcta y quién hace lo justo, quién apenas puede hacerlo, quién lo hace con una buena actitud. Y eso nos lleva a que se nos abran oportunidades. Cuando llega una oportunidad, los jefes piensan en aquel que es capaz de hacer un poco más, de hacer las cosas con excelencia, ¿sí? Y a quien se le puede confiar. Y eso en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros hijos es igual, ¿sí? Se les empieza a confiar pequeñas tareas en casa y cuando logran superar y ya dominar esas tareas, bueno, ya sé que puedes hacer esto, bueno, te doy lo siguiente, lo que hacías y ahora un poco más, ¿sí? Eso es empezar a confiar en ellos. Lo importante de un siervo o de un mayordomo es que demuestre ser digno de confianza. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarnos dignos de confianza, ¿sí? Si alguien me cuenta un secreto, bueno, o me da una confesión, bueno, ser digno de confianza, no andarlo diciendo, ¿no? Y no a lo mejor avergonzar a esa persona. Ser dignos de confianza. Si alguien nos deja encargado un dinero, bueno, que ese dinero cuando esa persona regrese, ese dinero está ahí, ¿correcto? Cuando un mayordomo tiene un corazón correcto, su dueño tiene la confianza puesta en él y hace exactamente lo que su patrón hace y le dice que haga. Podríamos decir que la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo, ¿sí? Yo creo que es una relación recíproca de confianza, ¿sí? El mayordomo confía en su patrón y el patrón confía en el mayordomo. No administra su mayordomía basándose en sus gustos, ni en sus deseos, ni en sus caprichos, sino en el amor, la fidelidad y la obediencia a su Señor. Eso me gusta mucho porque es una entrega total. Y cuando estamos hablando de Dios, así debe de ser nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Él. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestra salvación. ¿Sí? Su amor inagotable nos sustenta cada día. ¿Cómo no podemos serle fiel a Dios cuando Él nos ha dado todo? ¿Sí? La que sigue, por favor. Otra cualidad muy importante que también va ligada con la anterior, desempeña su labor con la actitud correcta. En Mateo 5:16 dice, asimismo, ustedes deben de ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. ¿Esto qué significa? En otras palabras, que nuestra forma de vida, nuestro carácter, nuestra actitud sea luz. Ese es nuestro testimonio. Nuestras palabras
Las palabras que nosotros decimos de nosotros mismos realmente no tienen mucho valor, la verdad. Cuando una persona lo dice de ti, bueno, pero realmente cuando tu vida habla sin que tú tengas que decir palabras, eso es mejor. Es vivir un testimonio vivo de que Jesucristo vive en ti, que tus estándares son diferentes, ¿sí? La integridad es la conducta correcta del mayordomo en relación con otras personas. La integridad significa que eres la misma persona cuando estás solo que cuando estás acompañado. No, sin que nadie te vea, haces lo mismo. ¿Por qué? Porque tu corazón está tranquilo y sabes que haces las cosas para Dios, ¿sí? Es la virtud más importante en la vida, ser íntegro. Como buenos mayordomos, nuestra reputación, nuestro carácter, la confianza que nos merecen los demás y nuestra integridad deben estar por encima de todo interés personal. Ese es nuestro estándar. Ese es el estándar que Jesucristo pone en nuestra vida. Ser íntegros, no traspasar la confianza que los demás nos tienen, ¿sí? Y no importa, yo le decía hace rato a mi esposo, estábamos platicando de un tema, yo le decía, es que no puedes caerle bien a todo el mundo. Y créanme que a estas alturas no nos debería importar si le caemos bien o no a los demás. Si nuestra fe, pues no están de acuerdo con ella, no son compatibles con nuestra fe, pues bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿sí? A ellos no les vamos a dar cuenta, ¿sí? Dios nos va a pedir cuenta de nuestras palabras, de nuestra vida, de nuestras actitudes, y bueno, preocupémonos por eso, ¿sí? La gente dirá cosas, sí, la gente siempre va a hablar porque tienes, porque no tienes, porque eres cristiano, si eres cristiano, bueno, si van a hablar, pues que sea porque realmente tus estándares están hablando y los está incomodando, por eso la gente a veces habla, ¿sí? En Génesis 42:1 dice, cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? En esta parte, les pido de favor, sí lean los capítulos, porque eso les va a situar muy bien en el tiempo, los va a situar muy bien en lo que estaba sucediendo y lo que estaba viviendo José, y también los hermanos. Esta es la parte B de la historia, porque en Génesis 42 es cuando ya este José ya es mayordomo y ya está a cargo de toda la administración de Egipto, y él ya estaban vendiendo los granos que José había pues almacenado por los sueños que Dios le había dado, y regresan a donde está su papá, donde está Jacob. Entonces, pues Jacob les dice, ¿por qué están ahí sin hacer nada? Una gran diferencia. Los hermanos, ¿sí? No prosperaron. Los hermanos se quedaron donde habían nacido. Y José tuvo que salir, a pesar de la situación en la que él tuvo que salir, José fue prosperado. Los hermanos no. No sé si recuerdan que hace tiempo, creo que fue en una clase de oración, hablamos de la queja. Y los hermanos, desde el principio, desde el capítulo 37 hasta el final, se quejan. Y la queja significa permanecer en el mismo lugar, ¿sí? Y los hermanos pues estaban esperando a ver qué pasaba, hasta que el papá, que era un anciano, les dijo, ¿qué están haciendo? Un mayordomo es proactivo, un mayordomo oferta, un mayordomo se mueve, no están esperando a que le digan qué tiene que hacer, ¿sí? Estoy aquí pues esperando pues que me venga la revelación y pues que Dios me confirme y me afirme que quiero que baje un ángel. No, está bien que ores, está bien que leas, pero hay que movernos. La palabra, mi suegra la semana pasada nos dejó leer Hebreos 11, 12 y 13. Hebreos 11 habla de todas las personas que por fe alcanzaron algo, ¿sí? Y si ustedes leen cada versículo y la descripción de cada persona, dice, Abraham creyó y después hizo,
Noé creyó y construyó. Y así, viene un verbo después de cada persona. Acción. Viene una acción. Tenemos que tener una fe viva, una fe activa, ¿sí? Los hermanos de José, hasta que el papá no les dijo, ¿qué hacen ahí? Muévanse, fue que tomaron acción. Eran pasivos y por eso permanecieron en ese lugar por tanto tiempo, ¿sí? Aunque José aunque sufrió y lo vendieron y ya sabemos la historia, pero él cumplió su llamado. Él cumplió su llamado y Dios concedió los anhelos de su corazón, que era ver a su padre. Y aparte, José les dio de comer a sus hermanos, ¿sí? Tuvo la misericordia, tuvo el amor para poderles proveer y los trajo a vivir a su casa. Bueno, no a su casa, un terreno especial, las mejores tierras de Egipto para su familia, las tierras de Gosén. La que sigue, por favor. Los rescató en crisis. Sí, sí, hecho, los rescató en crisis. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué pasaría si Dios decide hoy llevarnos, ¿no? Así como estamos al día de hoy. Que cuando alguien falta, pues obviamente, pues la familia tiene que tomar decisiones y tienen que, pues, a veces cuando las cosas son inesperadas, pues hay que buscar papeles y buscar cuentas de banco y cosas así, ¿no? Nuestra familia es una pregunta. Nuestra familia o los seres que nos aman, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, los más cercanos. Ellos, ¿qué sensación se quedarían de nosotros? ¿Sí? ¿Qué pasaría si para poder hacer algún arreglo, ellos tienen que, pues, ver nuestros estados de cuenta, nuestro último correo, nuestros mensajes de texto, nuestra casa, ¿sí? Nuestro armario? Tendrían que entrar, ¿no? A ver información y cosas, en qué estado estaba nuestra vida al momento de irnos. Mi pregunta es, ¿nuestra familia se quedaría tranquila sabiendo que nuestra vida fue transparente e íntegra? ¿O se encontrarían con sorpresas? ¿O quedarían avergonzados de quiénes somos? Es una pregunta, pues, compleja, ¿verdad? Porque al día de hoy, ¿cómo está nuestra vida en ese sentido? Yo creo que como hijos de Dios y como personas con un pensamiento renovado conforme a la palabra, nuestra vida debe de ser llevada en diferentes estándares, en el estándar de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué pasaría si encuentran un mensaje de texto de una persona que ni siquiera tú conoces? ¿No? ¿Qué pasaría si encuentran deudas y esas deudas las tienes que pagar tú? ¿Qué pasaría si se encuentran que tenías hábitos incorrectos? ¿Dejaríamos problemas a nuestra familia o dejaríamos una buena reputación? Un buen mayordomo tiene una buena reputación. Es una persona que se mueve en integridad, que habla con verdad, ¿sí? No podemos mantener cosas ocultas en nuestra vida, ni hábitos, ni secretos, ni las finanzas, nada. Porque ¿saben qué? Quien se encarga de sacarlo a luz, sí es Dios, pero el enemigo es quien pone las cosas para que las cosas salgan a la luz. El enemigo es quien te traiciona, ¿sí? Porque el enemigo es quien avergüenza y quien condena. Entonces, la mayordomía si queremos ser buenos mayordomos, tenemos que movernos en estándares de la palabra, estándares de integridad, de hablar la verdad, de que todo lo que hagamos sea correcto, que demos un testimonio que realmente vivimos conforme a la palabra y conforme a Jesús.
y a quién seguimos, a quién representamos, porque finalmente somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. El siguiente punto, la siguiente cualidad es que un mayordomo es sabio. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Todos yo creo que nos hemos encontrado en situaciones en que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? O cómo hacer las cosas. Pero yo creo que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lumbrera, como dice Salmo 119, y en Él tenemos que encontrar nuestra sabiduría. ¿Sí? Dios sabe el estatus en el que están nuestras posesiones, los dones que Él nos ha dado, si los hemos usado para Él o para nuestra gloria. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guíe. Él es nuestro maestro. Tenemos que sentarnos a sus pies, buscar su palabra, buscar entender lo que Él nos quiere decir. Y dice Salmos 38, que Él nos muestra la senda por la cual debemos andar. ¿Sí? Algo que me llamó la atención al principio de los capítulos de José. José, al ser yo creo que un muchacho pues sin malicia en su corazón, él cuando tiene el sueño que Dios le da, el primer sueño, él va y se los cuenta a sus hermanos. Y yo creo que José probablemente se pudo haber guardado ese sueño. ¿Sí? Tenemos que ser sabios a quién hablamos nuestras cosas y con quién las hablamos. Hay veces que Dios nos da cosas nada más únicamente para nosotros y no tenemos que compartirlas. ¿Por qué? Porque es algo que te dio a ti en lo secreto y así se va a mantener y hasta que Dios no te indique que lo abras, lo vas a dar. Por eso a veces las cosas no llegan a un fin correcto o la bendición no es completa. ¿Por qué? Porque nuestra boca ya nos emproblemó o nos enlazamos, ¿sí? Tenemos que buscar esa clase de sabiduría, a ser prudentes. Y sobre todo si estamos administrando algo que no nos pertenece, pues tener el temor de Dios y la sabiduría para poder administrarlo. Dice Salmos 90:12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Sí, les platicaba la clase pasada que conforme van pasando los días no es, híjole, falta mucho tiempo. No, más bien es un día menos para poder lograr cosas y poder alcanzar pues metas o no sé, es un día menos. Y la vida como está ahorita se acorta. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de ordenar nuestra vida. Estamos vivos, estamos aquí con un propósito y Dios nos está permitiendo ordenar nuestra vida. Yo creo que Dios nos ama tanto y tiene misericordia de nuestras familias y de nosotros para que podamos poner nuestra vida en orden, alinearnos nuevamente a ese destino glorioso que Dios ha escrito en los cielos para cada uno de nosotros. La que sigue, por favor. Un mayordomo también es fructífero. A eso estamos llamados, a fructificar. La medida de un buen mayordomo es el fruto que lleva. Ahí les invito que después lean en casa Mateo 25, del 14 al 29. ¿Qué es lo que estamos llevando de frutos? Y de fruto. Y yo creo que no nada más es al cielo, ¿eh? Tenemos que fructificar aquí en la tierra. Porque pues, aquí realmente es nuestro trabajo, no arriba. El mayordomo trabaja aquí en la tierra. Aquí tenemos que fructificar. En nuestra vida personal que estamos fructificando. En nuestra familia, en nuestro servicio a Dios, en lo que Dios nos ha llamado a cada uno, en los dones que ha depositado en cada uno de nosotros, ¿los estamos trabajando, los estamos multiplicando o preferimos esconderlo?
Aquí abajo les puse, recordemos que todo árbol que no da fruto es cortado. Yo creo que nadie queremos que nuestra vida sea acortada, ni que seamos estériles en nuestra vida personal. Una vida estéril trae amargura, trae enojo, trae frustración. Y vivir con frustración es, yo creo que de las cosas más tristes que puede uno vivir en la vida, estar frustrado. Y yo creo que cuando hay frustración y cuando hay amargura de que tu vida es estéril, es porque no hay una visión correcta en la vida. Dice Proverbios que el pueblo sin visión se pierde. ¿Cuál es la visión de nuestra vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Sí? ¿Cuál es el presupuesto para ese sueño que tengo? O ese sueño familiar que tenemos. Quiero prepararme académicamente. Bueno, ¿cuánto tiempo y cuándo lo voy a alcanzar y en cuánto tiempo? Tener una visión de vida. Eso nos enfoca y hace que no estemos divagando, que seamos de doble ánimo, que hoy nos guste una cosa, que mañana otra, y que perdemos el tiempo. Y hablábamos la semana pasada, el tiempo no regresa. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo y los recursos que Dios nos ha dado. Dice Juan 15, del 16 al 16. ¿A 15, 16? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dios nos ha confiado, Dios nos ha escogido para que seamos esos mayordomos y llevemos fruto y que produzcamos, que no seamos como los hermanos de José, que estábamos ahí sin hacer nada. Tenemos que sentarnos, tenemos que buscar a Dios en lo privado y primeramente, ahora sí que cada quien sabe cómo está su vida hoy y pedirle a Dios que nos ayude a encaminarnos a esa y que podamos ser buenos administradores de lo que Él ha puesto en nuestra vida. La que siga, por favor. Otra cualidad del mayordomo es que es piadoso. Tiene un amor y respeto reverente por Dios y su reino. Está preocupado por las cosas de Dios y está ocupado en las cosas de Dios. ¿Sí? No nada más preocupado, sino también hace. Es un tiempo importante para compartir las buenas nuevas, que también para eso somos mayordomos. Todos tenemos la capacidad de compartir. De verdad que es una bendición que ahorita, pues con la pandemia estamos conectados. ¿A cuánta gente podemos llegar a través de estos medios? ¿Sí? Yo creo que también hablábamos la semana pasada, ¿no? De que el mexicano promedio pasaba 3 horas y media en internet o en redes sociales. También tenemos que ser sabios con eso. Las redes sociales no son malas, el internet no es malo. Bueno, más bien, ¿cuánto tiempo pasas ahí haciendo qué? ¿No? Entonces, si nosotros utilizamos las redes sociales, como en este caso, por ejemplo, tenemos la aplicación de Zoom, que podemos llegar a otras personas en otros países, bueno, invitemos a personas que conozcan de esto, que conozcan a Jesús, que sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas como como a nosotros está haciendo esto de bendición, ¿sí? Y aprovechar los recursos que Dios nos da. Para ser un buen administrador tenemos que ordenar nuestra propia vida. Ese es el paso número 1. Paso 1, ordenar mi vida, así, en un post-it, ¿no? Todo nuestro estilo de vida debe de reflejar el hecho de que somos responsables. Somos responsables a Dios por el manejo de los recursos de cualquier índole que le haya puesto en nuestras manos. ¿Y cómo por dónde empezamos? Por nosotros mismos, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, de lo que ponemos en este estuche que Dios nos ha dado, porque eso es un estuche, y tenemos que cuidarlo con temor y temblor.
Tenemos que aplicar sabiduría en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, dominio propio, tener dominio propio, ser buenos administradores de nuestras relaciones personales también. ¿En quién nos estamos invirtiendo? ¿En nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestra esposa? ¿En nuestros hijos? ¿O en aquellos que quiero que me den like, que ni siquiera sé su vida? Arreglemos nuestras prioridades. Pongamos en orden nuestra vida. Y cuando empecemos con nosotros mismos, las demás cosas van a ir cayendo en su lugar. Y una de esas cosas son las finanzas, ¿sí? Pero cuando somos fieles en lo poco, que es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, después nuestra familia, ¿sí? Las finanzas, todo va a empezar a tomar orden. Y cuando hay orden, hay bendición. Y hay un fluir de la bendición y de la prosperidad de Dios. Es un efecto, ¿sí? Es una consecuencia de poner orden en nuestra vida, primeramente. La que sigue. Y bueno, ¿cuál es la recompensa de ser buen mayordomo? Porque pues la asignación suena importante, impactante y pesado. Pero bueno, ¿cuál es la recompensa? Vamos a leer Génesis 39, desde el versículo 2 al 5. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo. No decía nada, no dijo en algunas partes, no, en todo. Mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Dios estaba con José. La gracia de Dios estaba con él. Su favor sobrenatural estaba con él. Y la gente en este caso Potifar se dio cuenta y dijo, yo pues de aquí soy, ¿no? Y a causa de José, su casa fue bendecida, sus animales, las cosechas. Nosotros tenemos que ser contagiosamente benditos, ¿sí? Donde estemos, que nuestro trabajo sea bendecido a causa de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿sí? Que nuestra casa, nuestra familia sea bendecida. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Entonces, esa es la recompensa. Dios está con nosotros a causa de nuestro corazón, a causa de ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y así podemos también ser de bendición para los demás, así como lo fue José, para toda una nación, no nada más para la casa de Potifar, para toda una nación. Y dio de comer a su familia y los llevó, los llevó a un lugar de prosperidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser como esos Josés que llevemos a nuestra familia a prosperidad, que no los llevemos a tristeza, que no los llevemos a división, que no los llevemos a ruina o a pobreza. ¿Sí? Que podamos ser de bendición en todos los sentidos, espiritualmente, en nuestro amor, en nuestros afectos, y también que seamos de bendición financieramente para ellos. ¿Sí? Porque para eso Dios nos bendice, para que seamos de bendición para los demás y que establezcamos su reino a través de los recursos que Él nos da como mayordomos. Amén. Pues bueno, esa fue la... Ya para cerrar con nuestra clase de mayordomía,
Vamos a leer Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo es de Él y es por Él. Amén. Muy bien. Pues bueno, aquí con esto terminamos nuestra clase de mayordomía. Ya la siguiente semana comenzamos con otro tema con respecto a las finanzas. Y vamos a orar para cerrar esta sesión y después tendremos unos minutitos para dudas, preguntas, comentarios. Y bueno, el principal objetivo de estas clases de mayordomía, que yo la verdad es que yo no las tenía consideradas, fue algo que Dios puso en mi corazón. Yo creo que tenemos que, ahora sí que empezar por el principio. Y ese principio somos nosotros. No podemos correr si no sabemos caminar. Y hay veces, no importa los años que tengamos caminando con el Señor, a veces necesitamos alinear y realinear nuestra vida, nuestras prioridades, ¿sí? Y esto es un fundamento, el tener corazón de mayordomo, para que realmente podamos ser fructíferos delante de Dios, que eso es lo importante, ¿sí? Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a poner nuestra vida en orden. Yo creo que todos, digo, yo cuando estaba haciendo el tema estaba así como que también haciendo inventario de mi vida. Y todos tenemos cosas que ajustar, arreglar, restaurar con nosotros y con los demás. Empezamos por ahí y yo sé que Dios va a ir trayendo poco a poco esa revelación, esa sabiduría que necesitamos. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu instrucción. Gracias porque eres tan amoroso con nosotros que tú nos muestras, tú nos indicas paso a paso. Gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros, porque a pesar de que a veces sabemos los errores que cometemos, no tenemos la humildad de venir a ti y pedirte ayuda, o no tenemos la humildad de pedir perdón. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a ser esos buenos mayordomos delante de ti, Señor. Que nuestro corazón califique delante de tu trono para ser esos buenos mayordomos y que llevemos delante de tus pies, Señor, unos frutos agradables, Señor. Que tú sonrías, Señor, con nuestra vida. Que nuestra vida sea, Señor, el reflejo de Jesús. Que podamos ser compasivos, generosos, que podamos amar a los demás, Señor, sin restricción, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos sabiduría de lo alto, sabiduría divina. Ilumina nuestro pensamiento, transforma nuestros pensamientos, Padre. Que todo aquello que el enemigo, Señor, ha querido venir a sembrar en nuestra tierra y está dando frutos malos, te pedimos que tú los arranques, Señor. Arráncalos de raíz, Espíritu Santo, que el poder de la sangre de Jesucristo que se pudra, Señor, toda raíz de maldad, Señor, que están dando frutos, Señor, incorrectos en nuestra vida, Señor. Declaramos que el poder de la sangre del Cordero, Señor, nos limpia y nos lava. Hoy tomamos, Señor, esta promesa en nuestra vida, Señor, que la sangre de Jesús habla sobre nuestras vidas, Señor, y que todo aquello que el enemigo tiene en contra de nosotros, Señor, ya fue clavado en la cruz, Señor. Mi Dios amado, ayúdanos teniendo, Señor, dominio propio, Padre. Que nuestra boca, Señor, sea, Señor, de bendición y no de maldición, Dios. Que solo tengamos agua dulce, Señor, en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomos de nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor, para sacar provecho, Señor, de las oportunidades, Dios. De que seamos diligentes, que seamos proactivos, que seamos, Señor, gente de acción, Señor.
Padre, que llevemos a cabo las obras, Señor, y los mandatos que tú nos llevas, Señor. Que seamos hacedores, Señor, y no nada más oidores, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Padre, bendice nuestras manos, Señor, para que podamos, Señor, ser esas extensiones de tus brazos, Señor, para nuestro esposo y para nuestra esposa, Señor, para nuestros hijos, para los que están a nuestro alrededor, Dios. Danos un corazón, Señor, Padre, conforme al tuyo, mi Dios. Padre, tú pesas nuestros corazones, Señor. Quita todo aquello que estorba, toda amargura, toda frustración, todo enojo, toda infertilidad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, Padre, que todo aquello que el enemigo tenía destinado a ser estéril, hoy en el nombre de Jesús rompemos, Señor, con eso y declaramos fertilidad en nuestra vida. Declaramos fertilidad, Señor, en nuestro matrimonio, Señor. Padre, trae un nuevo enamoramiento en nuestros matrimonios, Señor. Trae, Señor, esa resurrección a los sueños, Señor, que tenemos ahí y que por algún motivo, Señor, se han olvidado. Hoy hablamos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy, mi Dios, nos calibramos y nos alineamos, Señor, al latido de tu corazón, Señor. Nos alineamos, Señor, a ese destino que tú has escrito, Señor, en los cielos para cada uno de nosotros, Señor. Y declaramos que no seremos removidos. No declaramos y rechazamos todo pensamiento del enemigo. Padre, porque llegaremos delante de tu trono, Señor, a darte buenos frutos y buenas cuentas, Señor. Danos esa unción, Señor. Danos la unción de la mayordomía divina, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que nuestra casa sea bendita, que nuestra casa sea fructífera, Señor, que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que seamos bendición para los demás, Padre. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Dios. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Porque tú, Jesús, estás lleno de fidelidad. Y esa fidelidad nos sostiene cada instante en esta tierra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.